Buenos días, profesor y compañeros. Soy el estudiante José Luis Zambrano del programa de Ingeniería de Sistemas, actualmente cursando 10º semestre de la carrera. Por temas de homologación, me encuentro desarrollando la materia de física electrónica. Carga eléctrica. Entonces, como vemos acá en la gráfica, según la ley de Colombia, dice que todo cuerpo está formado por átomos. Entonces, como todo cuerpo está formado por átomos, átomo está compuesto por cargas positivas, que son los protones, cargas negativas, que son los electrones, y la parte neutra sin carga. Entonces, ¿qué define la carga eléctrica? Dice que la cual le permite a sus partículas subatómicas presentar una fuerza de atracción, pero de atracción o una fuerza de repulsión unas con otras. ¿Cuándo sucede esto? Cuando las cargas son positivas o cuando las cargas son negativas. Pues, todo esto por medio de campos electromagnéticos relacionados a sus cargas positivas y negativas de la partícula. La unidad de medida es el coulomb. El coulomb, con el símbolo C. Corriente eléctrica, circulación de cargas eléctricas, circulación de cargas o de electrones, que son las partículas cargadas. ¿Esto qué es? Este es el movimiento que realiza la carga, que circulan a través de una sección transversal de un alambre metálico o un circuito eléctrico. Este movimiento lo realiza desde el polo negativo al polo positivo desde una fuente de suministro de energía, denominada FEN. Como podemos ver acá en la gráfica, cargas positivas y cargas negativas. La unidad de medida de la corriente es en amperios, con la letra A. Un amperio es igual a un coulomb sobre segundo. Matemáticamente, la corriente se define con la letra acá, con base en la gráfica, esta curva que nos presenta. Q representa la carga. La curva es la variación de la carga respecto al tiempo. Y acá vemos que toda corriente tiene una magnitud y una dirección. Entonces, en el ejemplo, tenemos 2 positivos y tenemos 2 negativos. Tipos de corriente. Entonces, las corrientes pueden ser directa o continua, como apreciamos aquí en la gráfica. Y como mencionábamos en la figura anterior, presentan una dirección fija y un solo sentido, ¿verdad? Y la magnitud es constante. Tenemos la corriente alterna. Esta invierte su dirección o sentido periódicamente entre los tiempos, o sea, hace estas ondulaciones, las cuales se denominan ondas senoidales, haciendo que su magnitud no sea constante, generándose la onda senoidal. La corriente exponencial se presenta con una curva exponencial. Acá vemos la curva exponencial. En su forma natural, mostrando su altura, la altura acá. Es un circuito
en un régimen transitorio o de primer orden. Como podemos ver, circuitos RL, que son lineales, o RC, con resistencias. Corriente senoidal amortiguada. Estas ondas decrecen con relación al aumento del tiempo, o sea, hacen esta figura. Al aumentar el tiempo, van disminuyendo su altura. Presenta la respuesta a los circuitos de segundo orden. Esto nos permite trabajar señales periódicas y no periódicas con ampliación a circuitos. Tensión o voltaje, reconocida con la letra B, llamada también diferencia de potencial. Es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico. Entonces, la unidad de medida del voltaje es el voltio, que es igual a un julio sobre coulomb. Entonces, la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica para lograr mover la carga entre dos puntos determinados A y B. ¿Qué nos dice esto? Que siempre va a haber un desplazamiento entre dos variables, dentro de un punto a otro. O sea que siempre debe tener los signos positivos y negativos. Los tipos de fuentes son dependientes cuando no depende de ningún parámetro del circuito. O sea, aquí tenemos la figura de la fuente de voltaje que no depende de ningún parámetro del circuito, y este segundo ejemplo que es definida por una fuente de corriente. También tenemos la gráfica de las fuentes dependientes, donde tenemos dos variables, la P y la B. O sea, cuando depende de una corriente, en este ejemplo, parámetro P, tenemos una variable P, o depende de una tensión de una rama presente en el circuito, que es este segundo ejemplo. Y tenemos la otra variable B. Potencia eléctrica. La podemos reconocer por la letra P. Es la energía eléctrica que es transferida o transformada desde una fuente generadora por un circuito eléctrico en una unidad de tiempo. Se representa con la letra P. La potencia eléctrica se mide en vatios y la identificamos con la letra W. Entonces, la potencia es igual a la tensión por la intensidad. Cuando la tensión se pone en voltios y la intensidad en amperios, los voltios los encontramos con la ayuda anterior, identificados con la letra B, y amperios con la letra A. La potencia nos dará siempre en vatios, identificado con la letra W. Con relación a la pregunta, ¿cuál es la importancia del sentido del campo eléctrico y el movimiento ordenado de las cargas a través de un conductor? Entonces, eso lo obtenemos de acuerdo del análisis que se nos presenta en el circuito que estamos trabajando. Entonces, lo ordenado, como vimos la definición, lo ordenado se denomina corriente eléctrica y define la conducción. Si se hace desde el generador hacia la carga, es sentido positivo en el orden que está definido. Por eso cuando está organizada se denomina corriente eléctrica.
La carga se convierte en un receptor y lo que hace es, se convierte en un receptor y se transforma en un elemento positivo. Pero si es al contrario, se va de la carga al generador, en el sentido de la corriente es al contrario, entonces va hacia atrás, es inversa y es negativa, de acuerdo al circuito. La carga se convierte en un elemento activo. En conclusión, la ley de Coulomb es la que determina la distancia entre las cargas, dependiendo del sentido ordenado del arreglo de las cargas, y la corriente puede ser alterna o continua, o sea, que si es, si es en sentido hacia, en forma pasiva, esta puede ser corriente alterna, o si es desde la parte inversa, tendremos también la corriente continua. Es muy importante en la física electromagnética la dirección de los campos. Lo mismo pasa en el campo electromagnético. Son diversos dependiendo de la dirección del campo y del ángulo que ellos ejercen respecto a las variables de voltaje y corriente. En conclusión, si la carga es positiva, el sentido es alejarse de ella. Por lo contrario, si es negativa, el sentido es hacia la carga. Muchas gracias.